de TN. Yo creo que ahí ha estado el error del gobierno, en el sentido que claramente esta es una ley, desde nuestro punto de vista, antimonopólica, pero se ha transformado también en una ley absurdamente antimultimedios. ¿Por qué? Porque tranquilamente, por lo menos en nuestra ley, la ley del Partido Socialista, se contemplaba que un multimedio puede tener una AM, una FM, un canal de cable y uno de televisión abierta. Esta pelea que se ha dado entre uno de los multimedios más importantes de la Argentina y el gobierno es lo que ha desvirtuado en parte la discusión de la ley, ¿sí? Pero ustedes también tenían una sensación de que tenía que tener otra redacción ese artículo, sí, ¿no? Y de hecho quiero decir que en el Senado nosotros, y con esto termino, vamos a impulsar esta revisión que, como dijo con mucha perspicacia el diputado Raimundo, y si la otra oposición no se hubiera retirado, le hubiéramos ganado al oficialismo, porque el plazo de un año para la caída de las licencias que están excedidas realmente es exiguo, y nosotros planteamos en la Cámara de Diputados algo que fue acompañado por el resto de la oposición, que sea de 3 años. Esperamos nosotros que en el Senado se pueda dar ese debate. Ahí de cualquier manera hay algo que lo que nosotros pedíamos era modificar un poco la redacción, porque si bien dice un año, no es un año estricto, porque lo que dice el artículo es el 161, dice un año desde que la autoridad de aplicación resuelva el mecanismo de transición, digamos. Sí, ¿no? pero ¿cuánto va a tardar? ¿Va a tardar los 3 días? No, pero el mecanismo de transición es un mecanismo que es un mecanismo de dos partes, sí. Y además justamente está establecido para eso. Si decimos, bueno, este mecanismo de transición es que en 1 año y medio, 2 años, yo puedo justamente redireccionar mi empresa, de ahí tengo 1 año para poder hacerlo, digamos. O sea que el tema de 1 año debía quedar, nunca digamos, es concreto. En todo caso debiera quedar... Sí, mejor definido. Definido, este es el problema. Eso es lo que estamos reclamando nosotros, pero nunca Santos, porque fue 1 año. se habla mucho de todo un poco, ¿no es cierto? Pero no hay definiciones, no es clara la ley. No es clara la ley. Habla mucho, por ejemplo, de libertad de expresión, ¿sí? Eso se habla fenomenal. Pero se dedican a hablar casi todo de televisión. Y hay más de 10.000 radios en el país. ¿Leíste el artículo 49, el régimen especial para emisoras de baja potencia? Sí, lo leí. Realmente, realmente un mamarracho. ¿Por qué? A ver, decime. Porque hay que ser específico. Hay, no solamente con el 59. También 40, vamos... 49. 49. ¿En cuál? No, en el final. ¿En cuál? ¿El que llegó hoy al Senado? No, ¿qué llegó hoy al Senado? No, la ley que se votó, la media sanción de la semana media sanción, pasada. sí, la tengo acá. Bueno, ¿sí? Bueno, yo... especial para emisoras de baja potencia. Sí, ¿qué dice? Si me lo puede decir. Bueno, es largo, si quieren lo leemos todo. No, es un parrafito nada más porque tampoco tiene mucho el artículo ese. Es un artículo bastante largo, te digo, sí. Bueno, pero entonces, ¿en qué dice? Decime en qué discrepás con este artículo. Yo discrepo de que la no autoridad de aplicación establecerá mecanismos de adjudicación directa para los servicios de comunicación. ¿Vos qué querés? ¿Volver al sistema de los PPP, todo esto? No, yo quiero que se respete la palabra. Que se respete la palabra. Nosotros tuvimos un trabajo muy grande. Nosotros también presentamos un proyecto y somos la única asociación en el país que presentó un proyecto para las radios de baja potencia. Y lo presentamos mucho antes que estuviera Julio Bárbaro de interventor. Y después seguimos. Y nos peleamos con el interventor Julio Bárbaro. Y también parece ser que primero hay que pelearse y después nos atiende. Bien, nos atendió y entendimos bien. Y él se preocupó por el problema que había en la radiodifusión. En las radios FM. Pero yo vuelvo a insistir, Santos, ¿sabe por qué? Porque... hay mucho panelista acá y todo se habla de televisión. Se habla muy poco de radio. Y la radio, ¿saben? Yo quiero ser claro en esto. La radio de baja potencia solamente... Sí, ¿qué adjudicación directa? No son claros con esa adjudicación directa. En el 159 también hay que leerlo. Hay 3 cláusulas que hay que cumplir. A ver. ¿Sí? 3. Bueno, reserva de frecuencias. El plan técnico deberá reservar frecuencias para su asignación a emisoras autorizadas por el registro abierto por decreto 1357 del 89, los PPP. ¿Sí? Que cuenten con la autorización precaria y provisional. Que hubieran solicitado su reinscripción en cumplimiento de la resolución Confer 341-93. Esa fue la reinscripción. ¿Bien? Pero después nos mandan a que hubieran participado en el proceso de normalización convocado por el decreto 310 del 98. Señores, ¿se olvidan que hay 17 zonas de conflicto en el país que no pudieron participar nunca? Nunca pudieron participar. Nunca se pudieron superar. ¿Cómo pueden pedir eso? Queda claro que este es otro tema que también debiera ser... Totalmente. Es imposible pedir eso. Que se llama ahora plazo de desinversión, suena así, ¿no?
este año o estos 3 años. Adecuación. De adecuación, no estoy diciendo de simulación. Es el artículo 161. Que en verdad, digamos que si queda solamente para la reglamentación, no está claro en la ley. Debiera ser de manera específica Claro, o sea, lo que pasa es que yo lo que creo, de cualquier manera, yo creo que la reglamentación, el tema de este periodo de transición, va a depender mucho de cada empresa y de cada situación. Por eso me parece que es complicado ponerlo en un artículo y sí tiene que venir de la reglamentación. Hay que ser claro. A mí me parece... La ley tiene que ser clara. A mí me parece pero que hay una lógica legislativa que justamente... al margen de la lógica legislativa, Sí. a mí me llama la atención, en serio, la necesidad de velocidad en la ley. No, porque bueno, como tardamos mucho, Julio, de golpe descubrimos... No me haga decir esto, pero ¿usted cuántos años fue interventor del CONFER? Todo el gobierno de Kirchner, y no la quería poner él. ¿Cuántos años? 5, 4 y pico, ¿cuánto duró el gobierno? ¿Y usted quería poner la ley? ¿Cómo no voy a querer poner la ley? Trabajamos en eso. Perdón, ¿y a usted le parece todos los entonces proyectos. que Con el Mirossi trabajamos en diputados. No, estuvimos en la Cámara. perdón, es un chiste lo que me hace. No es un chiste. Kirchner, el matrimonio Kirchner descubrió la urgencia con la derrota. Antes de la derrota no se le ocurría a nadie. Vos me lo estás planteando en serio. Si no había derrota, la óptica, descubrieron la dictadura, la ley de la dictadura y los monopolios, todo después de la derrota electoral. ¿De qué me habla? Antes de eso no había, nunca se les ocurrió. No, nunca quisieron. La derogación del indulto, no existió la derogación de los indultos, todo eso no existió. No, de esto hablamos, de esto. Yo no hablo de la... No hablo de la deuda externa, te estoy hablando de esto. Esto nace después de la derrota electoral. Antes de eso no se le había ocurrido a nadie. Fenómeno, pero vos no... Pero vos no renunciaste al CONFER cuando no metieron la ley de radiodifusión. Estamos discutiendo si la ley... Creo que esto era para el tiempo del consenso y no de la derrota. Y este apuro tiene que ver con eso. ¿Qué me querés contar? Que estamos re tarde con esto. No es así. La Coalición por una Radiodifusión Democrática presentó un proyecto, una entrevista que tuvo con la presidenta. Ni bien asumió en diciembre de 2007. Bueno. Y luego se dieron una serie de encuentros, presentación de proyecto y también la presentación de lo que fue un anteproyecto público, que fue el 18 de marzo en el Teatro Argentino de La Plata. Si hay algo que le sobra a todo esto, es discusión. Bueno, discusión y debate. Hace 26 años que venimos discutiendo. Muchas gracias. Muchas gracias. 45 años entre nosotros, muchas gracias. Una discusión real en el Congreso. 45 años que la industria no tiene ley. Por favor, no se equivoquen. Solamente falta una cosa clara que le quería decir en cuanto a ATN, que es cierto, llega a 5 millones de personas. 4 millones y medio se van a quedar sin TN si esta ley no se modifica. Así. Para mí no deviene de la ley. Y vamos a ser claros. Si un canal de noticias como este deviene del resultado también de un canal abierto, como ocurre en las 4 grandes cadenas de los Estados Unidos. Un ejemplo nada más. Está bien. Pero por encima de todo, el tema es el debate de frente a la sociedad. Porque ¿sabe cuál es la verdad? Que nosotros la podemos buscar, no hay que ser tan soberbio, no la tenemos nunca. Y en definitiva es usted, desde allí, desde donde esté, en cualquier lugar de esta bendita república nuestra, la que decide. Siempre usted decide, siempre es usted, cada uno de los ciudadanos. Muchos podrán esgrimir cualquier poder, el del oficialismo o el de la oposición. Pero en verdad el poder siempre está en cada uno de los ciudadanos. Buenas noches.